muchos años, es verdad. Buen día, Carlos, Nos estamos bienvenido. reencontrando gratamente. Gracias por la bienvenida. De la época que yo era el mosquito y vos eras el chaqueño, mirá. Exacto. Mirá cómo hemos mutado. ¿Cómo ha pasado la vida, ¿no? Han pasado décadas. Sí. Pero igual seguimos en la misma línea, que no poca gente lo hace. Exacto. Hablábamos recién, antes de entrar al estudio, digo, por un lado un poco la cuestión de la historia que uno tiene, y cuando ve a algunos legisladores que no representan esa historia, que a veces uno siente vergüenza ajena, ¿no? Realmente. Pero bueno, también aquellos que no han bajado las banderas, que hemos seguido luchando, que hemos seguido tratando de mantener los principios, los valores que, podríamos decir, ideológicamente nos sembraron en el radicalismo algunos dirigentes, algunos que ya no están. Pero bueno, hoy nos trae tu presencia un tema delicado, ¿no? Sí, realmente, que bien decíamos en el editorial, ¿no? Si realmente se conoce la situación en Mar del Plata respecto al tema de la violencia sexual, del delito sexual y todo lo demás. ¿Cómo estamos en ese aspecto en Mar del Plata, Carlos? Mirá, en términos generales, lo que comentaba Rubén al principio, la violencia sexual es un tipo de violencia. En este entorno de violencia que lo estamos palpando en la calle, también vemos un incremento en la violencia sexual, violencia de género, violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo estamos? Bien no estamos. Te diré que estamos mal. Incluso porque todos aquellos organismos que deberían dedicarse a la prevención han sido desfinanciados. Y es necesario el dinero, particularmente que esté el Estado, en lo que hace la contención, prevención, la denuncia. Porque, ¿qué pasa? En la mayoría de los casos, eso está establecido estadísticamente, el abuso sexual contra las infancias es intrafamiliar. Entonces, se da la particularidad, lamentablemente para la criatura, que quien te daña es alguien a quien vos querés. Por eso te digo que es uno de los peores delitos, el abuso sexual intrafamiliar. Porque, en definitiva, ahí también entran los conflictos con la justicia. Cuando vos haces una denuncia, empezás, lamentablemente, lo que le digo a las víctimas, a las mamás protectoras muchas veces, un camino que es un camino de espinas. Nadie te puede decir que más allá de lo desagradable y lo fuerte, de lo traumático que es realizar este tipo de denuncias, asumir que alguien que convive con vos, en el caso de las mamás, abusaba de tu nene o de tu nena, y después tenés que enfrentarte con el sistema. Particularmente quienes ejercemos la profesión, cuando te enfrentás con el abusador desde el punto de vista legal, estás peleando más contra el sistema que contra el abogado defensor del abusador. Eso es una constante. Y acá entra a jugar también, y esto, como decías, esta cuestión de la política, ¿no? Se puede hacer política desde varios lugares, no necesariamente partidaria. Y acá la verdad que todos son responsables. Yo veo mucha política panfletaria, pero nada efectiva. Cuando hablamos de un Estado presente, tiene que ser un Estado presente que dé soluciones. Y muchas veces hemos tenido Estado presente, pero sin soluciones. Y eso lo ves en los resultados. Fíjate vos que la cantidad de femicidios, que es otro caso de violencia extrema, estamos en un femicidio cada 29 horas. Se mantiene a lo largo de los últimos años entre cada 29 horas, cada 30 horas, 32, más o menos ese promedio. Es decir, no hemos logrado bajar el índice de femicidios, cosa que se hizo España, que también tenía un problema muy fuerte, y hoy en día por año tiene un femicidio cada semana y media. Son 49 al año, más o menos 50 al año. Ha logrado bajar esos índices. Nosotros no hemos podido hacerlo, más allá de la concientización, es decir, algo se hizo mal. Entonces creo que hay que reconocer, se hizo mal, y también lo que cuando uno se refiere al camino de la justicia, es fácil echarle la culpa muchas veces cuando le echas la culpa al sistema, a los fiscales. Pero cuando te sentás a hablar con el fiscal, te dice, mira, tengo 4 personas en la fiscalía, tengo 5 o 6 personas en la fiscalía. ¿Cómo hago? Se me enfermó una de las chicas, otra de las chicas está embarazada, otro no puede venir porque tiene carpeta, lo que sea. Entonces, ahí también
política es dónde va la guita. Ujú. Y si vos querés solucionar el tema de femicidios, de abuso, los temas de violencia, también tenés que dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para que haya una cámara Gesell bien puesta, para que haya un lugar donde la criatura... Fíjate, te doy un ejemplo que siempre... tuve una cámara Gesell en Lomas de Zamora, departamento de Lomas de Zamora. Llegar a la cámara Gesell es muy difícil porque cuando son muy chiquitos o chiquitas, el problema es que todavía no se desarrolló el lenguaje y tampoco se desarrolló la psiquis de la criatura. Entonces es muy difícil, lo que te pide la justicia, esa fuerza probatoria, porque obviamente son delitos que no se realizan en públicos. Ujú. Entonces está en lo que pueda verbalizar la criatura o lo que esté en la cabeza de la criatura. Y cuando tenés este componente que son muy chiquitos y no tienen desarrollado ninguna de las dos cosas, y por ahí dice, perdón, papá culo, por decirte algo. Ujú. No hay una hilación, porque todavía no está construido el vocabulario, el lenguaje. Ujú. Entonces, hay que interpretarlo, hay que prepararlos, eventualmente como para que en un lugar que no es siempre el ideal, tengan que verbalizar estas situaciones traumáticas donde te daña alguien a quien vos querés. Se entiende la complejidad de la situación, ¿no es cierto? Y acá, Carlos, Sí. perdón, y Sí, acá en General Porredón, hay, desde el Estado, digo, de la municipalidad, ¿a dónde recurre Mira, la persona que sufre acá alguno de los suyos un caso de abuso? mira, acá tenemos que distinguir, en el caso de niños, que haya o no adulto protector. Si no hay adulto protector, entran a jugar los organismos administrativos niñez del municipio. Entonces, vos tenés, por ejemplo, caso típico que se dio mucho, ha habido un caudal de denuncia que se ha incrementado a partir del caso de Telma Fardín. Ujú. Y también los cambios legislativos, que después, si te parece, hacemos dos palabras sobre los cambios en la prescripción de los delitos sexuales. A mí me ha pasado que mucha gente de arriba de 60 años me ha dicho, por las redes sociales, ¿no?, que hoy es un canal de comunicación, me dice, la primera vez que lo cuento, tengo 60 años, fui abusada a mis 12, que me llamó la atención porque no era un caso, decenas de casos, decenas. Es decir, hay mucha gente que todavía no ha hecho el duelo de lo que le pasó en las infancias. Y hoy en día, bueno, se está empezando a hablar, ¿no es cierto?, que es una de las cosas positivas. También el caso de los hombres abusados. A partir del periodista de Rosario, y bueno, de otros muchachos, también gente conocida que ha manifestado que fueron abusados, también el hombre se está como animando a denunciar que fue abusado. Por esa cosa de macho, no como voy a decir que fue abusado, ¿no es cierto?, esa cuestión patriarcal. Entonces, esto está liberando muchos espíritus, digamos, como para poder ser una persona totalmente realizada. En cuanto al municipio, vos me decís, por ejemplo, que va a una escuela municipal, una maestra, que puede ser referente a una criatura, el nene, la nena, le dice, mira, en mi casa, vos sabés que me tocan, no me hacen esto, le cuentan. Si llega a verbalizar la criatura, es lo ideal porque está contando en primera persona lo que le está pasando. Si no verbaliza, está lo que llamamos indicadores, que ahí es importante el ojo de la docente. Hablo de la escuela porque es, generalmente, si no está en la casa y es intrafamiliar, ¿dónde está? Está en la escuela. Entonces es el lugar donde puede eventualmente contar. Entonces uno ve esos indicadores cuando es una baja en el rendimiento escolar, una vergüenza con el cuerpo, tornarse asustadiza, cambiar de golpe el carácter. En el caso cuando son más chiquitos, controlaban en esfínteres y dejan de controlarlos. Esos son lo que se llaman indicadores. Y el indicador más fuerte, más potente es la verbalización, que es que cuente, en definitiva. Entonces, si esta nena le cuenta a una maestra, una directora, a un preceptor, vos sabés que en mi casa está pasando esto, ahí lo que hay que hacer, que es obligación, realizar la denuncia. Es una denuncia penal. Generalmente se hace en la comisaría de la mujer, se abre un doble expediente, uno por el delito en sí mismo y otro en familia por violencia intrafamiliar, porque es un caso de violencia. Lo principal es siempre pedir lo que llamamos medidas cautelares. El abusador no puede volver a tener contacto con la víctima. Entonces se pide una restricción de acercamiento, una prohibición de hostigamiento para que por las redes sociales no se hostigue, y en el caso que sea conviviente, una exclusión del hogar. Al realizar la denuncia se pide esto. Y mientras tanto hay que salvaguardar a la criatura
del abusador. No puede tener contacto, porque el juego de la oca viene avanzando, contando, hace terapia, y tiene contacto y vuelve para atrás. Entonces, sí. Carlos, te cuento, hablábamos de la comisaría de la mujer, hacías referencia a vos. Digo, nosotros en algún momento hemos tenido notas Sí. con la comisario que estaba a cargo y demás. Hoy funciona dentro del ámbito del COM, que es municipal, y hay un movimiento ahí del Ejecutivo local para sacar la comisaría de la mujer y que la manden donde quieran, ¿no? Pero bueno, digo, eso es cuando por ahí hablamos de estas políticas de Estado que en vez de reforzar y acompañar, lo tratan de tirar para atrás. Pero a su vez, vos fíjate que vos hablabas del tema del femicidio, cómo Sí. no podemos bajar los números, y vos fíjate que, digo, en su momento se modificó la ley y el femicidio hoy te da una pena de reclusión perpetua, lo que significó que igual no bajaron. O sea, no es la cuestión de que porque te voy a meter, perdona el término, Sí, no, sí. no periodístico, pero te voy a meter en cana de por vida, no es que al hombre lo siente temor y bajaron los femicidios. Digo, cuando por ahí te Mira. dicen vamos a bajar la edad de imputabilidad para que no, en realidad por ahí la pena no pasa por la pena. Mira, yo llamo a eso el simplismo del mediocre. Y me aterra que quienes tienen poder de decisión tengan ese pensamiento binario de bueno o malo, sí no. La vida está plasmada de grises, esto es obvio. Y obviamente una sola medida, si vos me decís, mira, que sacaste un tema sensible también, que es la baja de edad de imputabilidad. Más allá de la cuestión legal, los tratados internacionales que suscripto, que tienen carácter constitucional, bueno, todo eso. Si vos me decís, mira, va a servir para bajar la inseguridad, te lo firmo. No va a ser así. Es una estupidez lo que están diciendo. Perdón por el vocabulario, No, está bien. pero me subleva que nos tomen de estúpidos, ¿no es cierto? Porque están las estadísticas. Uno siempre tiene que dar las estadísticas. ¿Qué influencia tiene el delito de menores de 16 años, además que son punibles entre los 16 y los 17, en el delito en general de la inseguridad? ¿Y qué tipo de delitos? Porque no es lo mismo un hurto, un arrebato, pelea en riña que pasa entre los pibes y por ahí pueden terminar detenidos durante un tiempo, demorados, que el homicidio grave, los delitos graves. Las estadísticas dan que la mayor cantidad de delitos la cometen jóvenes entre los 17 y 29 años. Entonces tenés que ver esa franja. Entonces, ¿cuál es la solución? Criminalizar a niños que de por sí ya están vulnerados, porque en el Gran Buenos Aires tenemos un 80% de niños por debajo de la línea de pobreza, y a su vez tratar de decir, bueno, pibe chorro, esa estigmatización, me parece de una crueldad inusitada. Yo los niveles de crueldad que estoy viendo en estos momentos, la verdad que no tengo registro. No tengo registro, me llama poderosamente la atención que haya un aval tan significativo de la sociedad a este tipo de políticas. Se dan ciclos. El día de mañana estimo que volverán los puntos medios y terminaremos con estos extremos. Pero es desde el punto de vista tanto legal, criminológico, del que lo quieras ver, la baja de edad de imputabilidad no tiene razón de ser. Y más, además desde un punto de vista operativo, decir, vamos a detener más gente. ¿De dónde la mandás? Batán, ustedes saben acá que está saturada hace tiempo. Totalmente. ¿Qué vas a hacer con un pibe de 13 años, de 14? ¿Dónde lo vas a mandar? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la política que va a trabajar para la reinserción, para la educación, para el trabajo? Vos sabés que un pibe hoy en día no te soporta una clase de 45 minutos, de media hora. El tema del ordenador de escuela, que es un ordenador, hoy en día hay que reverlo. Porque el pibe que no va a la escuela no tiene el más mínimo ordenador. A mí me pasó en un barrio de Quilmes, una periferia, un pibe que me dice, yo quiero ir a la escuela, pero como mi vieja vende merca, se acuesta a las 6 de la mañana y no tengo quien me lleve. Entonces tenemos que luchar. ¿Y qué? La culpa es del pibe. Entonces es una mirada más profunda. Es muy sencillo decir delito de adulto, penal. Es una estupidez. ¿Viste? Además no tiene la más mínima
componente, digamos, humano, que es lo que nos diferencia de otros seres, ¿no es cierto? Hay que tratar de pensar un poquito mejor las cosas. Rubén. No, volviendo a lo inicial, el tema Sí. que hablaba, o sea, lo fundamental es lo de la familia, denunciar, Denunciar, aislar al sujeto, hombre o mujer, porque Exacto, puede ser hombre o mujer, Sí, generalmente son hombres. generalmente son Sí, hombres, sí, sí. Y no guardarlo en la familia, porque eso, Sí, en sí es que la víctima no tenga contacto Claro. con el abusador. Ahora bien, hay veces, eso se da cuando tenés un ambiente familiar que protege. El problema es cuando ese ambiente familiar, la mamá no protege. ¿Qué puede pasar? Entonces dice, no, pero no, yo no le creo a esta de que fulanito le haga eso. Y esta que es la hija, pues tiene 12, 13, 14 años. Que y pasa esa- más del que uno piensa, ¿no? Digo, aquella, No se dan una idea de lo claro, bueno. esa madre que forma una nueva pareja y ahí está el tema, ¿no? Exacto. Porque exacto. y como que también quiere la madre preservar su relación y en realidad está diciendo es mentira. Y te digo, yo lo cito en un libro que escribí sobre abuso sexual, lo escribí en un lenguaje coloquial, no técnico. Técnico hay mucho y muy bueno, no lo voy a superar, pero sí me pareció que faltaba algo en lenguaje coloquial para que lo entienda cualquiera. Y que me pasó más de una vez que una madre me dice, ahora me doy cuenta que hace 20 años convivo con un monstruo. 20 años, otra me dijo 15, otra 12. No, pero fueron exactamente las mismas palabras. Entonces, ¿qué pasa cuando no protege el círculo familiar? Ahí vamos al organismo de niñez. Claro. El organismo de niñez debe guardar esa criatura, se busca primero un abrigo, se dice el término es un abrigo en los afectos de la criatura, tía, abuelo, abuela, un familiar cercano, un referente afectivo, y en el caso que no haya, en el último de los casos, termina en una institución. Carlos, vos Sí. decías esto de hace 20 años convivo con un monstruo, 25 años, y hablábamos el tema de la prescripción. Un tema, Sí. porque muchas veces la gente desconoce de ese tema, ¿no? Mayoritariamente. Sí. Hasta colegas, te digo, porque se presta una confusión. Acá hay una cuestión. Todo delito tiene un plazo para que vos puedas denunciarlo. Si no, se dice que prescribe, salvo los delitos de lesa humanidad. No. Ahora bien, ¿qué pasó con los delitos sexuales? A partir de la ley Piazza, sobre todo del modisto. Los delitos prescribían como máximo a los 12 años y el tema es cómo se contaba. Ahora lo que se hace es se suspende la forma en que se cuenta el plazo. ¿Qué quiere decir esto? Se comete un delito y el plazo de prescripciones y hasta dónde puedo denunciar comienza a correr en la medianoche del día que se cometió el delito. Hoy nosotros sufrimos un delito. A partir de la medianoche de hoy empieza a correr el plazo que varía según el delito que se trate. El máximo contemplado del peor de los homicidios, suponte vos, es de 12 años. La ley dijo, bueno, hasta los 12 años, decía, aunque el delito le corresponda a una pena de 25 años, cadena perpetua, 12 años. No entremos a cuestiones finas, ¿no? sí, Este es el grueso. Y después el legislador dijo, a partir de la ley Piazza, esto fue hasta el 2011. 2011 sale la ley Piazza. En la ley Piazza dijeron, en los delitos sexuales generalmente son intrafamiliares, entonces la criatura no va a denunciar. El entorno, que es muchas veces cómplice o es el victimario, no va a denunciar. Dice, hagamos una cosa, que a partir de los 18 años empiece a correr la prescripción. Entonces, que no empiece a correr desde la medianoche en que la nene fue abusado, supongamos a sus 12 años, a sus 13 años, sino cuando cumple los 18. Entonces, en el peor de los abusos, abusada por el progenitor, que es de 20 años la pena, como el máximo es 12, que se sigue manteniendo el plazo máximo de 12, de los 18 puede Hasta que la víctima cumple 30 años. hasta los 30. Exacto. Pero después vino otra ley, en el 2015, y dijeron, pero espera, está el tiempo, esto es un shock psicológico para la víctima, y están los tiempos para poder hablarlo, verbalizarlo, como el ejemplo que daba esta mujer de 60, me dice, la primera vez que los cuento fui abusada a los 12.
Thelma Fardín tardó 10 años. Viste que la clásica era, ¿y por qué tardó tanto? Porque es un shock. No es que uno puede verbalizarlo. Hay gente que todavía no puede ni hablarlo ni pensarlo. Por eso manifiesta a través del cuerpo después de 40 años. Entonces dijeron, una ley que tiene un muy lindo título que dice respeto al tiempo de las víctimas. Entonces lo torna prácticamente imprescriptible. Y dice, a partir de que la víctima esté en condiciones de denunciar, va a empezar a correr plazo de prescripción. Llámese, no prescribe nunca. Claro. ¿Está? Ahí empezaron los problemas. Problemas en el buen sentido. Porque dijeron, toda ley es aplicable desde su sanción hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, obviamente, quedan atrás todas las víctimas que sufrieron ante el 2015. Y ahí hoy hay 3 soluciones. En el Chaco dijeron, mira, no quiero entrar en el fino jurídico, ¿no? Pero dijeron algo así. Nosotros suscribimos a la Declaración de Derechos del Niño en los 90, en el 89. Ahí habla del acceso a la justicia. No abre una puerta como para decir, desde que como tiene rango constitucional a partir de la reforma del 94, dice, mira, podemos hacer efectiva esta ley a partir de los 90. Y el Chaco dijo, sí, vamos a hacer eso. Vamos a juzgar a los victimarios, le vamos a aplicar penas y van a ir presos. Hay un caso que se aplicaron pena de 25 años. Una entonces niña en el 92-93, chiquita, que el conviviente de la madre la abusaba y fue condenado. Ahora, recientemente, hace un 4 Usando años. ese resorte, digamos, esa interpretación. Provincia de Buenos Aires dijo, está prescripto, pero hay un deber de resarcir y reparar a la víctima. Entonces vamos a utilizar el juicio por la verdad. Bien. Ahora en marzo hubo el primer caso que quedó firme una sentencia de juicio por la verdad. Un abuelo que abusaba de la nieta. Tiene sus particularidades, ¿no? Sí. Y La Pampa, por ejemplo, dijo, eso ya en el Superior Tribunal, dijo, prescribió. Está prescripto, ni juicio por la verdad, nada. Prescribió. Así que esas son las 3 posturas y después se unificará cuando llegue a la Suprema Corte. A la Corte Exacto, Suprema. sí. Carlos, tema, duro, Sí, pero que hay que hablarlo. Nosotros siempre decimos que Propuesta Joven es la voz de los que no tienen voz o de aquellos que quieren callar. Y en este caso, creo que muchas veces es la persona que ha sido víctima de un delito de esta situación o de esta clase, realmente escuchar, por lo menos a partir del programa, tu conocimiento, y eso por ahí también puede abrir la labor de ustedes, la verdad que no sé si lo dimensiona, pero es importantísima. Importantísima porque la gente se entera a través de los medios de este tipo de cuestiones, posibilidades, o también no necesariamente van a hacer una denuncia, pero van a un psicólogo. El trabajo en salud mental es muy importante. Bueno, es la primera, pero no será la última vez que te tengamos en el estudio mayor de la radio. Agradecerte. Gracias a ustedes. La posibilidad de la nota y, sabés que contás con el micrófono de Propuesta Joven de Radio Éter para ir contándonos cómo van los libros, cómo va el trabajo catedrático y demás. Y bueno, agradecerte nuevamente. ¿Sí?